Las señales que apuntan al fin son cada vez más evidentes, como se describe en 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 3. En estos tiempos finales, hay una advertencia clara de que algunos apostatarán de la fe, siendo influenciados por espíritus engañadores y adoptando doctrinas demoníacas. Estas personas propagan mentiras con falsedad, teniendo su conciencia insensible, como si estuvieran marcadas con un hierro candente. Además, prohíben el matrimonio y prescriben la abstinencia de alimentos que Dios creó para ser disfrutados con gratitud por los fieles que conocen la verdad. Actualmente, vivimos en una época donde se distorsiona la definición del bien, rotulándose como mal, y se exalta el mal como bien. Prácticas que antes estaban mal vistas ahora son celebradas por la sociedad. Asistimos a un escenario en el que se aplaude el mal y los malvados parecen más audaces que los justos. Las leyes divinas se consideran obsoletas, y en nombre del progreso, se adoptan prácticas impías y blasfemas. La blasfemia contra el Espíritu Santo se ha vuelto común y la justicia está siendo gradualmente expulsada de naciones que alguna vez fueron ejemplos de piedad. Aunque la impiedad ha existido a lo largo de la historia, el ritmo al que aumenta en nuestro tiempo no tiene precedentes. Lo que estamos presenciando es comparable a la escritura en la pared que señala el inminente fin del mundo, exigiendo que los creyentes despierten de su letargo espiritual. Pablo advirtió a Timoteo sobre el alejamiento de la fe en los últimos días, donde muchos caerán presa de espíritus mentirosos y se adherirán a enseñanzas demoníacas. La hipocresía alcanzará su punto máximo y las conciencias de las personas quedarán cauterizadas, como un hierro candente. Esta condición, en la que la gente hace el mal sin remordimientos, indica una conciencia muerta, un estado peligroso. La sociedad en su conjunto está perdiendo la conciencia, reflejada en leyes que contradicen las palabras de Dios. El cambio en la sociedad es evidente, con la aprobación de leyes que glorifican las transgresiones y desafían la moral. La sociedad se regocija con la impiedad, lo que plantea interrogantes sobre lo que hechizó a esta generación. Deberíamos aprender de la historia, pero lamentablemente nos estamos comportando peor que ella. Esto nos lleva a reflexionar sobre si esta generación es más malvada que Sodoma y Gomorra, conociendo el destino trágico de estas ciudades. Las señales que indican el fin inminente son cada vez más evidentes, como se menciona en 1 Timoteo. El Espíritu advierte claramente que, en los últimos tiempos, algunos abandonarán la fe, escuchando a espíritus engañadores y abrazando doctrinas demoníacas, difundiendo falsedades con hipocresía. Sus conciencias se vuelven insensibles, como cauterizadas con un hierro candente. Existe la prohibición del matrimonio y la imposición de la abstinencia de alimentos que Dios creó para ser disfrutados con gratitud por los fieles. Actualmente vivimos en una era donde el concepto de bien se etiqueta como mal y lo que es malo se considera bien. Las sociedades ahora celebran prácticas que antes eran ignoradas. Se aplaude el mal y los malvados parecen más valientes que los justos. Las leyes divinas se consideran anticuadas y, en nombre del progreso, se adoptan prácticas impías. La blasfemia contra el Espíritu Santo se ha vuelto común, y la justicia está siendo gradualmente expulsada de naciones que alguna vez fueron ejemplares en piedad. Aunque la impiedad ha existido a lo largo de la historia, el ritmo al que aumenta en nuestro tiempo no tiene precedentes. Este escenario se asemeja a la escritura en la pared que señala el inminente fin del mundo. Es crucial que los creyentes despierten de su letargo espiritual, como Pablo le escribió a Timoteo sobre el alejamiento de la fe en los últimos días, con la gente cayendo presa de enseñanzas demoníacas. Una conciencia cauterizada, sin remordimiento por acciones malévolas, representa un estado peligroso. La sociedad está perdiendo su conciencia, reflejándose en leyes que contradicen las palabras de Dios. La aceptación generalizada del pecado sugiere que nos enfrentamos a una decadencia espiritual comparable a los tiempos oscuros de la historia bíblica, pero con una velocidad y un alcance sin precedentes. Las profecías sobre las señales del fin, predichas por profetas y apóstoles, se están manifestando clara y frecuentemente, lo que hace que sea difícil ignorarlas. El llamado al arrepentimiento y al despertar espiritual se vuelve cada vez más urgente a la luz de las señales que indican la cercanía del fin. La actual confusión de los límites morales confunde a muchos, haciendo difícil discernir entre el bien y el mal, la verdad y la falsedad. Esta confusión, notable en nuestro tiempo, supera cualquier agitación espiritual presenciada anteriormente. La noción de verdad absoluta,
que alguna vez sustentaba las normas éticas sociales y personales, ahora es cuestionada y a menudo rechazada. El surgimiento del pecado en nuestra generación, su aceptación y celebración desafía directamente las leyes divinas que anteriormente guiaron a las civilizaciones. Vivimos en una época en la que las personas, desprovistas de las verdades que solían proporcionar orientación moral, se alejan cada vez más de la rectitud. Esta tendencia moral y espiritual indica que el fin está más cerca que nunca, cumpliendo las profecías bíblicas con notable precisión. La rápida propagación de la impiedad, la erosión de los principios morales fundamentales y la indiferencia generalizada hacia las verdades espirituales no son solo señales de advertencia, sino llamados urgentes para que los fieles se preparen para el clímax de la historia tal como se profetizó. Es crucial prestar atención a estas señales y vivir de una manera digna del llamado, porque la urgencia nunca ha sido mayor, especialmente ahora que somos testigos del desarrollo de eventos que indican la cercanía del fin de los tiempos. En este contexto, es clara la advertencia sobre los peligros de los últimos días, destacando conductas pecaminosas y una falsa forma de piedad. El mayor peligro no reside solo en los desastres naturales, sino en el aumento del pecado. Los creyentes no deben transigir con el mundo, aunque vivan en él. La proximidad del regreso de Cristo requiere vigilancia y una iglesia que no transija con los valores mundanos. Más bien, debéis manteneros firmes en vuestra fe, resistiendo el mal y preservando la verdad. Los creyentes de esta época deben ser conscientes de que el mundo tiene la capacidad de insensibilizar a las personas al pecado a través de las películas que vemos, los anuncios que vemos y los libros que leemos. La gente se vuelve cada vez más insensible al pecado, lo que contribuye a su normalización social. Hoy en día, distinguir entre un creyente y un no creyente se vuelve un desafío ya que muchas veces sus conversaciones y estilos de vida no reflejan una diferencia significativa. Esta tragedia es evidente en las tendencias adoptadas por la Iglesia, como la presencia de cartas del tarot cristiano en las librerías cristianas, algo que no tiene base en las Escrituras. Mateo, Lucas y Juan nunca estuvieron involucrados con las cartas del tarot cristiano, y la Biblia nos advierte sobre el alejamiento de la fe en los últimos tiempos, escuchando a espíritus seductores y doctrinas malignas. Sin embargo, esto no debería sorprendernos, ya que las Escrituras predijeron que en tiempos posteriores algunos se apartarían de la fe, escuchando a espíritus seductores y abrazando doctrinas demoníacas. Las señales de advertencia para el fin de los tiempos se están intensificando, como lo indica Judas, capítulo 1, versículos 16 al 19, describiendo a los quejosos y quejosos que siguen sus propias concupiscencias, pronunciando palabras infladas para agradar y obtener ventaja. Es crucial recordar las palabras de los apóstoles sobre los burladores de los últimos días, como se menciona en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 6. Se levantarán burladores, siguiendo sus propias concupiscencias y cuestionando la promesa de la venida de Cristo. En medio de esta abundancia de burladores, es tiempo de arrepentirse. El libro de Pedro describe claramente los acontecimientos de los últimos días y sus señales, llamando a los creyentes a permanecer vigilantes y firmes en la fe. La narración bíblica resalta la mentalidad deliberada de olvidar la palabra de Dios, afirmando que, por la palabra de Dios, los cielos eran antiguos, la tierra surgió del agua y estaba en el agua. Entonces el mundo pereció por el diluvio, pero ahora los cielos y la tierra están preservados por la misma palabra, reservada al fuego hasta el día del juicio. Sin embargo, existe una desconexión entre las políticas actuales y el estándar establecido por la palabra de Dios. La moralidad se va descuidando gradualmente, mientras que la avaricia, la blasfemia, la ingratitud y la desobediencia se convierten en características cada vez más frecuentes de la sociedad. El deseo desenfrenado de dinero, fama y poder es evidente, indicando el cumplimiento de las señales del fin de los tiempos tal como están registradas en las Escrituras. En este escenario, es crucial que los creyentes permanezcan vigilantes al regreso del Señor, sin dejarse llevar por los acontecimientos negativos del mundo. El recordatorio constante de que, aunque están en el mundo, no son de este mundo, guía a los creyentes a vivir de una manera que agrada a Dios en medio de las crecientes señales del fin de los tiempos. Es un llamado a mantener una postura noble y centrada en Dios en contraste con las tendencias decadentes que existen. Si te ha gustado este mensaje, no olvides dejar un me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares, así como suscribirte al canal. Tu ayuda es esencial para que podamos llegar a más personas con nuestros mensajes.